Ok, entonces, bueno, una vez más, bienvenidos todos a nuestro coloquio del día de hoy del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana. Y para mí es un gusto presentar a nuestro ponente, el doctor Daniel Sudarsky, y voy a dar una pequeña semblanza sobre su trayectoria académica. El doctor Sudarsky obtuvo la licenciatura en Física y Matemáticas por la Universidad Hebrea de Jerusalén y el doctorado en Física por la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Es investigador titular C en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y nivel 3 del SNI desde 1997. Su área de trabajo es la intersección de la gravitación y la cuántica, aunque ha trabajado también en temas que van de la fenomenología y las físicas de partículas, acotando posibles violaciones a la invariancia de Lorentz o a la universalidad de la caída libre, teoremas de unicidad de agujeros negros, cosmología, hasta los fundamentos de la mecánica cuántica. Ha publicado 114 artículos de investigación original y ha colaborado con científicos renombrados como Wald, Sorkin, Modlin, entre otros. Sus trabajos han sido reseñados en publicaciones de popularización como Scientific American, New Scientist, National Geographic, entre otros. También ha sido galardonado con la medalla Marcus Moschinsky y fungió como miembro del consejo editorial de la revista Classical and Quantum Gravity, del comité directivo del ICTP en Sao Paulo, Brasil, y es actualmente miembro del consejo directivo del John Bell Institute for the Foundations of Physics. Y bueno, sin más preámbulo, el micrófono es todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Emilio. Bueno, a todos los presentes, gracias por su interés en escuchar esto que tengo que contarles. Bueno, de los que les voy a hablar hoy es de un tema particular, como el título lo demuestra, pero se los quería presentar dentro del contexto de una línea de investigación en que he estado involucrado en los últimos 20 años, y que me ha llevado a formarme ciertas ideas acerca de cómo atacar este tipo de problemas. Entonces quería contextualizar un poco el resultado, para mostrar que no es algo, digamos así, que salió en un momento y sin un contexto fuerte alrededor, sino más bien que fue el resultado natural de esta línea. Entonces, para ello, la charla va a empezar dando una visión general de cómo me parece a mí, cómo me gusta enfocar el problema de la interfaz entre la gravitación y la cuántica, contrastándolo un poco con otros enfoques. En particular, les voy a comentar que esto nos lleva a enfrentarnos al problema altamente no trivial de hacer sentido de la gravedad semiclásica junto con teorías de colapso dinámico espontáneo de los estados cuánticos, de los cuales les voy a hablar brevemente. Y luego les voy a comentar que este enfoque para tratar esto tiene sus complejidades, y que uno en realidad en la práctica necesitaría un enfoque más eficiente, que uno espera pudiera reflejar de alguna manera, a grosso modo, el punto de vista que habré descrito anteriormente. Después de esto, les voy a hablar un poco de ciertas ideas ligadas a cómo pensamos que podría parecer
o cómo podría manifestarse algún tipo de discretitud espaciotemporal que es sugerida por muchos enfoques hacia la gravedad cuántica y en particular por el valor finito de la entropía de los agujeros negros, que es de los pocos lugares donde pensamos que tenemos alguna evidencia o alguna conexión fuerte de lo que puede estar pasando a esos niveles. Y voy a mostrarles cómo de este tipo de análisis surge de manera natural algo que se comporta como una especie de constante cosmológica efectiva, que como veremos, resulta ser naturalmente del orden de magnitud que nos indican las observaciones, en contraste con otros enfoques que hacen predicciones que están extremadamente lejos de las observaciones. Y finalmente, y brevemente, por dos razones. Una, porque el tiempo porque no va a alcanzar el tiempo, y segundo, porque en realidad es un trabajo que está en proceso. Les comentaré sobre la posibilidad de que este mismo tipo de enfoque pudiera lidiar con la famosa tensión H0, que sigue siendo un asunto altamente debatido, pero que pareciera poder representar un problema para nuestro mejor modelo de la cosmología, el modelo lambda CDM. Ok, entonces, ¿cómo es que enfocamos esta exploración del régimen donde debe ser importante la gravitación y la teoría cuántica? Lo vamos a enfocar de lo que yo llamo un enfoque de abajo hacia arriba. Al enfoque usual con que se tratan estas preguntas, me gusta llamarlo el enfoque de arriba hacia abajo, y de arriba hacia abajo pensando en que empieza uno por la teoría última, la más fundamental, que está allá arriba, y se trata de conectar con el mundo de acá abajo, el mundo que llegamos a percibir, que podemos percibir y explorar empíricamente. Entonces, este enfoque usual está representado por los enfoques como teoría de cuerdas, loop quantum gravity, teoría de los conjuntos causales, triangulaciones dinámicas, etcétera, etcétera. Hay, como ustedes saben, un montón de enfoques que postulan una teoría completa de cómo es la gravedad a nivel cuántico, cómo se representa el espacio-tiempo a nivel cuántico. A veces incluso nos da una receta de cómo todo eso se combina con la materia, como en el caso de teoría de cuerdas, y se trabaja fuertemente para tratar de conectar esa teoría que uno postuló con el mundo, digamos, de lo relativamente accesible, como mencioné, cosas como agujeros negros, cosmología, etcétera. El enfoque que me gusta adoptar a mí y a mis colaboradores es al revés. Es un enfoque que está dirigido en la dirección opuesta, y no se lo debe pensar como opuesto, sino yo lo tiendo a ver más bien como complementario. Sí, en el sentido de que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, y la gente que toma el otro enfoque hace bien su trabajo, o encuentra la teoría correcta, en algún momento nos deberíamos encontrar en la mitad, ¿no? Es como un túnel que se excava desde dos direcciones. Si todo el mundo hace bien su trabajo y claro, en el caso del túnel todo el mundo sabe exactamente dónde se va a encontrar, ¿entendemos? No hay ningún misterio en el túnel, pero la idea es esta, tratar de encontrarnos en la mitad del camino, explorando desde el otro lado. Explorando desde el otro lado
quiere decir tomar las teorías que conocemos y que sabemos que funcionan bastante bien, que tenemos un alto grado de confianza, y empujarlas levemente hacia regímenes donde esas teorías empiezan a mostrar problemas al tratar de trabajarse de manera conjunta. Bueno, este enfoque, digamos, podría uno pensar que es un poco ligado a lo que en un momento se llamó fenomenología de la gravedad cuántica, que era simplemente la búsqueda directa de una manifestación de una granularidad espaciotemporal a través de eh, eh, señales que indicarían que las relaciones de dispersión relativistas usuales estarían modificadas. Y esto se hacía explorando rayos cósmicos de altas energías, eh, eh, o fotones de ultraenergéticos provenientes de regiones distantes. La premisa de todo esto era la existencia de una especie de eh, sistema global preferencial asociado con con una granularidad del espacio-tiempo que se suponía que estaba caracterizado por algo así como la escala de Planck. Entonces uno se imaginaba granos de la escala de Planck formando el espacio-tiempo y ese conjunto de granos definiendo un sistema en reposo en donde, digamos, esos granos estarían en reposo. Bueno, dentro de todo ese análisis que buscó hacer directamente búsqueda mirando a estas cosas como rayos cósmicos de altas energías y cosas por el estilo, nosotros decidimos hacer un análisis que se inspira en el famoso análisis de Debye de 1912, en el que logra calcular correctamente la forma del calor específico de los sólidos. Y bueno, la idea básica es que si uno tiene una cosa que es discreta, que está hecho, por ejemplo, en el caso de un sólido de átomos discretos, entonces to, todos los modos todos los modos de oscilación de este objeto que requieran longitudes de ondas que son más cortas que la distancia entre los dos objetos, entre los objetos fundamentales o entre estos gránulos, el tamaño de estos gránulos, hay que quitarlos de la teoría porque se representan oscilaciones que no son físicas. ¿Ok? Si lo único que existe es este punto y este punto de alguna manera el punto de la mitad no existe, pensar en algo en donde lo que esté oscilando es el punto de la mitad, pues no tiene sentido. Bueno, lo que encontramos cuando hacíamos esto, simplemente agarramos la teoría estándar de la física de partículas y dijimos, bueno, hay que quitar los modos que tienen esa longitud de onda más corta que el tamaño del gránulo, pero hay que quitar, pero esa longitud medida en ese sistema de referencia preferencial. Entonces es imponer un corte, pero un corte muy particular, un corte asociado con un sistema de referencia preferencial. Y lo que encontramos es que este efecto, hacer esto, lleva a violaciones de la invariancia de Lorentz que no son pequeñas, de hecho son extremadamente grandes, y lo que es más, y hace el asunto todavía más grave, los términos dominantes del efecto son violaciones a la invariancia de Lorentz que son independientes del tamaño del cristal. Entonces, no importa si el cristal es de la longitud de Planck o una millonésima de la longitud de Planck o una cuatrillonésima de la longitud de Planck, los términos dominantes están ahí y tienen un valor tan grande que ya los hubiéramos visto. Este trabajo es este que menciono, que está marcado acá en rojo con estos colegas. Y ese resultado entonces nos convenció de que era muy delicado pensar en la existencia de algo como lo que como lo que se estaba contemplando. Ok,
Entonces, la lección que extrajimos de allí es que si existe algo como una estructura discreta del espacio-tiempo, podría simplemente no existir ninguna cosa discreta en el espacio-tiempo, pero si es que existe, y hay razones para pensar que existe, o hay fuertes sugerencias de que sí existe, entonces esta no podría estar asociada con un sistema de referencia global preferencial, y tendría que manifestarse de alguna manera, eh, de una forma determinada por el ambiente gravitacional en que esto ocurría. Eh, entonces, que es el ambiente gravitacional el que debería definir cuál es el sistema preferencial, eh, y la escala a la que debe ocurrir el efecto, y que las cosas que han de ser sensibles a este tipo de efectos deben ser objetos físicos usados pensados como pruebas, que tengan la capacidad de sentir ese sistema de referencia y tener una escala característica adecuada para, digamos, para sentir la escala a la que se está manifestando esta granularidad. Bueno, esta idea nos llevó, entre otras cosas, a proponer otras maneras en que la granularidad del espacio-tiempo se podría manifestarse, distintas a las que se habían considerado hasta antes, en las que los efectos de la curvatura y el movimiento relativo entre la materia que experimenta esa granularidad y la materia que genera la curvatura del espacio-tiempo fueran manifiestas. Estas ideas están descritas en este par de artículos, en que de hecho eventualmente se llevó a que se hiciera un experimento que puso cotas interesantes sobre esta idea. Ok, ¿cuál es la idea? La idea es que de alguna manera el espacio-tiempo, si el espacio-tiempo tuviera alguna característica granular, cuando el espacio-tiempo es a gran escala bastante plano, entonces, digamos, los gránulos del espacio-tiempo encajan unos con el otro de tal manera de formar algo que es básicamente indistinguible del continuo y que, sin embargo, podrían manifestarse cuando trato de curvar el espacio-tiempo. La idea es, imaginémonos que, obviamente acá estoy trabajando por analogía, porque nosotros partimos del punto de vista de que no tenemos una teoría cuántica de la gravitación. Entonces, uno simplemente dice, bueno, parece ser que la invariancia de Lorentz, cuando está presente eh, en el espacio-tiempo, esta granularidad no le hace nada, y entonces si uno ha de pensar en ese tipo de granularidad, debe pensar en estos gránulos como, digamos, plaquetas que se unen formando un continuo, siempre y que lo van a poder hacer siempre y cuando sean planas. Pero si uno se imagina, por ejemplo, por tapizar un suelo con baldosas planas y baldosas diseñadas de tal manera que encajen perfectamente y no se noten sus aristas cuando el suelo es plano, y trata de cubrir un suelo de ese estilo con esas baldosas, con baldosas bueno, un suelo de baldosas planas, pero el suelo que trata de cubrir es algo curvo, como la cúpula de una iglesia o algo por el estilo, entonces las baldosas no van a encajar bien, porque están diseñadas para pegar bien cuando uno cubre una superficie plana, y entonces se van a ver defectos, se van a ver cosas como la que vemos en esta gráfica, y esos defectos serían a los que podrían ser sensibles los objetos de prueba con que yo estudiara el espacio-tiempo. Entonces, una situación física concreta donde algo por el estilo se manifiesta, y obviamente es solo una analogía, es el caso, por ejemplo, de la hidrodinámica de los cristales líquidos. Como ustedes saben, los cristales líquidos
sustancias hechas, compuestas de moléculas con cierta forma. En este caso son moléculas que tienen una clara orientabilidad porque son muy, muy largas en una dirección y muy angostas en otras. Y cuando están todas orientadas, bien orientadas, de manera alineada, forman una cosa que se comporta básicamente como un líquido normal, pero cuando hay desalineamientos y cosas por el estilo, forman cosas raras, defectos en la distribución que a escala macroscópica se pueden ver, digamos, en una foto como la que está a la izquierda. Entonces la idea era pensar en el espacio-tiempo de esa manera. El espacio-tiempo en general sería como una parte plana donde todo está orientado y no se siente ninguna cosa rara, pero cuando empiezo a curvarlo, podrían empezar a aparecer este tipo de defectos. Esa era digamos, la especulación básica. Ok, pero volviendo de vuelta a nuestra idea de el enfoque de abajo hacia arriba. Como mencioné, entonces necesitamos empujar las teorías que conocemos. ¿Cuáles son esas teorías? La teoría cuántica, en particular la teoría cuántica de campos en espacios curvos, y la relatividad general, que son las dos teorías que describen, una, la materia, en nuestra mejor descripción. Podemos pensar en el modelo estándar de la física de partículas en su versión espacio-tiempo curvo, y la relatividad general para describir al espacio-tiempo mismo. Si uno trata de hacer esto, es llevado casi indefectiblemente a considerar algo como la gravedad semiclásica. Uno dice, bueno, voy a describir a la gravitación como me lo dice la teoría de Einstein en términos de una métrica clásica, bien definida, etcétera, etcétera, que ha de satisfacer algo parecido a la ecuación de Einstein, pero en el lado derecho debo reconocer que la materia que representa el tensor energía-momentum es esencialmente cuántica, es cuántica, está descrita por esta teoría cuántica de campos, y entonces lo único que uno podría hacer es tratar de calcular, digamos, algo así como el valor esperado del tensor de energía-momentum para que tenga sentido la ecuación. Ahora, esta ecuación, vamos a ver que hay que tomársela con un grano de sal. De hecho, es necesario considerar posibles modificaciones de esta ecuación, que caracterizarían esas situaciones, digamos, donde hay defectos como los que mencioné en la analogía hidrodinámica, digamos. La ecuación sería extremadamente buena descripción en las situaciones donde no hay defectos, pero dejaría de ser válida en las situaciones donde hay defectos. En ese sentido, tomamos una postura un poco agnóstica acerca de cómo exactamente es el régimen de la gravedad cuántica, y contemplamos incluso la posibilidad de que ese régimen sea uno en que la métrica ni siquiera, los conceptos espaciotemporales descritos usuales, ni siquiera tengan sentido. La métrica podría ser para todo nuestro propósito, bueno, desde nuestro punto de vista, algo emergente, en el mismo sentido de emergencia en que emerge las nociones que uno usa cuando hace hidrodinámica. Cuando uno hace hidrodinámica, habla de la densidad media, de la velocidad del elemento de volumen, bueno, viscosidad, bla, bla, bla. Utiliza ecuaciones muy elegantes que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, pero no se las cree en el sentido de que sabe que son nada más que una muy buena aproximación que seguramente no, que estamos seguros se rompe en muchas situaciones esa aproximación. Ahora, apenas uno escribe esta ecuación, tiene que enfrentar la serie de objeciones que se han
hecho en contra de estas teorías. Muchas de estas objeciones son válidas, en particular si uno decide tomar la teoría como una teoría fundamental. Si uno decide tomar esta teoría como una teoría fundamental, encuentra muy serios problemas, pero si decide contemplarla como una teoría efectiva, como lo haríamos con la hidrodinámica, con las ecuaciones de Navier-Stokes, la cosa cambia. Una de las primeras observaciones que debe uno tomar en cuenta es que en realidad el régimen en donde la interfase entre lo cuántico y lo gravitacional puede ocurrir no necesita, no requiere que nos vayamos a la escala de Planck. Por ejemplo, si yo considero un experimento pensado o incluso trato de hacer, llevarlo a cabo, en el que yo haga una superposición macroscópica, ponga un cuerpo relativamente macroscópico en una superposición de estar en dos lugares, una pequeña esferita de acero en una superposición de estar en un lugar y desplazada unos milímetros de ese lugar. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es el espacio-tiempo que representa esa situación? Es una pregunta extremadamente natural y no tiene por qué involucrar para nada a la escala de Planck. De hecho, en 1981, Page y Laker escribieron un paper que es extremadamente influyente, en el que ellos, de hecho, llevan a cabo una versión de este experimento, diseñado justamente para poner un objeto macroscópico capaz de generar un pequeño campo gravitacional en una superposición como la que acabo de mencionar. Déjenme no entrar en los detalles del experimento, que también tiene muchas cuestiones, pero básicamente lo que concluyen es lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que hacen con el experimento? Ponen este sistema, digamos, en esta superposición y ponen una partícula de prueba o un objeto pequeñito a sentir el campo gravitacional de esta cosa, y lo ponen en el medio, digamos, una balanza de torsión en el medio de estas dos localizaciones. Y entonces dicen lo siguiente: si no hay un colapso de la gravitación cuántica y por lo tanto el sistema se mantiene en esta superposición y por lo tanto el campo gravitacional es simétrico, entonces la pelotita no se va a desviar hacia ninguna de las direcciones, y eso conflictúa con el experimento porque lo que ellos observan es que en todos los casos la pelotita se mueve en alguna dirección. Entonces, si no hay colapsos cuánticos, la teoría conflictúa con el experimento. Por otro lado, si hubiera un colapso cuántico, es fácil argumentar que durante el colapso cuántico el valor de expectación del tensor de energía momentum no se conserva, mientras que por otro lado, el lado derecho de la ecuación de Einstein semiclásica automáticamente por la identidad de Bianchi satisface divergencia igual a 0, entonces las ecuaciones son inconsistentes. Entonces ellos concluyen de una manera muy fuerte: esta teoría o es contraria al experimento o es inconsistente. Bueno, noten que esto ya nos lleva a cierta manera a enfrentarnos con un problema que solemos ignorar, y dado la popularidad de la letra M, yo he decidido llamarlo the M problem, ¿no? Tenemos the M theory, the M problem. El M problem es the measurement problem, el problema de la medición en mecánica cuántica, algo que solemos ignorar.
Bueno, y el enfoque que yo voy a usar vamos a usar nosotros para lidiar con esta, es uno de los posibles enfoques. De hecho, bueno, primero déjenme decir de qué se trata el problema. El problema es básicamente el hecho de que en la teoría cuántica que aprendemos en los libros de texto, resulta que hay dos reglas de evolución de un sistema, lo que Ross llama la regla U de evolución o evolución unitaria de acuerdo a la ecuación de Schrödinger, y la regla R, en que el sistema se reduce, el estado cuántico salta de una manera indeterminista, llevándolo a uno de los autoestados, al sistema a uno de los autoestados de la cantidad que se midió. Pero la teoría no es realmente satisfactoria porque no es claro exactamente qué cosa constituye una medición. Y no es claro qué constituye una medición porque no es claro si se necesita un observador macroscópico consciente, si una mosca cuenta como tal, si una bacteria cuenta como tal, etcétera, etcétera. De hecho, un poco de claridad lo trae al asunto un resultado de Tim Modlin, que quienes no lo conozcan, les recomiendo mucho mirarlo. Es un resultado, básicamente un teorema eh, lógico, el tipo de cosas que hacen los filósofos de la física, en que demuestra que las siguientes tres premisas no se pueden mantener de manera consistente y de forma simultánea. En otras palabras, si uno trata de adherirse, adherir su punto de vista a las tres premisas siguientes, llega necesariamente a contradicciones. ¿Y cuáles son las tres premisas? Bueno, las tres premisas son premisas que damos todos por dadas cuando hacemos cuántica. La primera es que la caracterización de un sistema por su función de onda es completa. Negar esta premisa lo lleva a teorías de variables ocultas. O sea, hay más que la función de onda. La segunda premisa es la evolución de un sistema siempre sigue a la ecuación de Schrödinger. Negarlo, es decir, hay cosas como colapsos de la teoría, y en la versión de Copenhague estos colapsos ocurren cuando nosotros de alguna manera interactuamos con el sistema, pero eso es muy complicado, muy problemático porque no sabemos, como dije, bien a quiénes incluir entre nosotros, y lo que es más, no sabríamos cómo usar la teoría en un regímenes donde no haya ningún nosotros, por ejemplo, el universo temprano. Y tercero, la tercera opción, la tercera premisa es los resultados de los experimentos concretos siempre son resultados definidos. Este, un experimento concreto, ojo, acá no quiere decir que el resultado se pueda predecir, sino que hice un experimento concreto, preparé una partícula en un estado de spin digamos, en la dirección Z, y se lo medí esta mañana en la dirección y me dio más. ¿Ok? Yo no lo podía predecir, pero eso es lo que me dio. La negación de esta última premisa lo lleva a uno a cosas como interpretación de muchos mundos, interpretación de muchas mentes, cosas como historias consistentes, etcétera, que tienen sus propios problemas. Como dije, en general se nos enseña, pasamos por esa etapa en que nos convertimos en físicos, a ignorar este end problem, y para mí esto es un grave error. Se trata del elefante, lo que llaman el elefante en el cuarto, una cosa que está ahí, que todos sabemos que está ahí, y que sin embargo nos acostumbramos a mirar para el otro lado e ignorarlo. Un ejemplo de del hecho de que es un elefante, está representado, por ejemplo, por un importante artículo de Rafael Sorkin que se llama Mediciones imposibles en teoría cuántica de campos, donde muestra que si uno trata de aplicar directamente los postulados de la mecánica cuántica acerca de medición a una teoría cuántica de campos, encuentra
cosas contradictorias, o más bien problemáticas, como la posibilidad de enviar señales más rápido que la luz. Recientemente, en un análisis que llevamos a cabo con Tim Modlin y Elías Ocon, consideramos todas estas 3 líneas de enfoque para lidiar con el problema con el M-problem de la mecánica cuántica, y llegamos a la conclusión de que en todos estos enfoques es de esperarse violaciones genéricas a las leyes de conservación, en particular a la ley de conservación de la energía. Entonces, este problema que habíamos mencionado de que la divergencia del tensor de energía momentum dejara de ser cero durante un colapso, digamos, de la función de onda, en realidad es un problema que afecta a todos los enfoques que hay de una manera u otra. En otras palabras, en el contexto relativista vamos a tener que aprender a lidiar con situaciones en que se viola la conservación del tensor de energía momento. Por supuesto, estas violaciones deben ser extremadamente pequeñas en los contextos usuales, porque si no ya las hubiéramos notado en experimentos de muy alta precisión que ponen límites severos a estas violaciones. Pero, de acuerdo a nuestro punto de vista, debemos tratar de enfrentarnos a esta situación, porque la teoría prohíbe no violaciones chiquitas, sino la teoría que tenemos prohíbe cualquier violación al tensor de energía momento. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a enfocar nosotros este problema? Vamos a considerar, como dije, la gravedad semiclásica, vamos a añadir el colapso de la función de onda y vamos a decir que durante el colapso mismo de la ecuación de onda no es válida la ecuación, que nuestra ecuación, la ecuación semiclásica de la gravitación, es algo así como la ecuación de Navier-Stokes, que es válida y es una muy buena aproximación en muchas situaciones, pero hay momentos en que deja de ser válida, como la ecuación de Navier-Stokes deja de ser válida, por ejemplo, si describo un fluido y en ese fluido hay olas, por ejemplo, en el océano, y las olas rompen contra la playa. Mientras las olas estén oscilando tranquilamente en el océano y en superposición de todas las distintas tipos de olas que pueden haber, la ecuación va a ser válida y voy a tener una buena descripción de la superficie del océano en base a las ecuaciones de Navier-Stokes, pero cuando llegue una ola a la playa y rompa y se forme espuma y se forme todo tipo de cosas, la teoría va a dejar de ser válida. Obviamente, después de que esto ocurra, después de que esta espuma se desaparezca, voy a volver a tener el agua del océano en forma líquida y otra vez cuando la ola se retire de la playa voy a obtener una descripción en que las ecuaciones de Navier-Stokes me darán una descripción razonable. Entonces, la idea es tomar gravedad semiclásica junto con la teoría de colapso, pero aceptando que durante el colapso las ecuaciones no van a ser válidas. Entonces, esto requiere decir, bueno, antes del colapso voy a tener un formalismo para describirlo, que va a ser básicamente gravedad semiclásica. Después del colapso voy a tener un formalismo y para describir el colapso lo voy a tener que encontrar una manera de pegar estas 2 descripciones de alguna manera. Bueno, hemos estado trabajando en crear justamente este formalismo, esta es una de las pocas transparencias un poquitín más técnicas. Definimos una versión muy rigurosa de qué queremos decir con gravedad semiclásica, que es básicamente lo que llamamos una configuración autoconsistente semiclásica. Este es un trabajo con Alberto Díaz Tejedor desde hace unos cuantos años, en lo que decimos, bueno, una de estas cosas, una configuración autoconsistente, es un conjunto de cosas, es una
una métrica de un espacio-tiempo, es una, digamos, pensando en un campo escalar, es una construcción de la teoría de campos, o sea, los operadores campo y momento conjugado como operadores en un espacio de Hilbert, y una selección de un estado particular dentro de ese espacio de Hilbert, que tiene la propiedad siguiente, que cuando calculo la curva, el tensor de Einstein para la métrica con que empecé, eso es igual al valor de expectación renormalizado del tensor de energía momentum construido con la métrica, los campos, calculado en ese estado particular que pertenece al espacio de Hilbert, y estas dos cantidades son iguales. Nótense que esta cosa es autorreferencial porque la construcción de la teoría cuántica de campos en un espacio curvo depende de la métrica, pero luego, según esta ecuación, la métrica depende de la construcción de la teoría cuántica de campos y de un estado particular que debe haber en toda esta construcción. Si uno piensa en algo como el colapso, en el colapso, el valor de expectación del tensor de energía momentum cambia, como el valor de expectación del tensor de energía momentum cambia, ha de cambiar entonces la métrica, pero como cambia la métrica, debe cambiar toda la construcción de la teoría cuántica de campos, y entonces hay que hacer todo esto de manera autoconsistente. Entonces, un colapso en realidad es un salto de toda una de estas construcciones autoconsistentes a otra. Y ahora estamos trabajando en exactamente cómo hacerlas de manera genérica, las condiciones de macheo que deben ocurrir durante el salto, etcétera, etcétera. En casos relativamente sencillos como inflación o física de agujeros negros extremadamente sencillos, de muy alta simetría, hemos podido aplicar estas ideas con cierto éxito. Bueno, el punto es que el punto de vista entonces es que esta teoría cuántica de la gravitación va a resultar en gravedad clásica, es únicamente bajo condiciones extremadamente favorables, y el proceso de ir de una a la otra va a involucrar una serie de aproximaciones y modificaciones. Este esquema que acabamos de describir es un esquema que parece servir para lidiar con cosas como el experimento de Page y Laker, pero debemos reconocer que probablemente incluso esto que acabamos de describir sea válido únicamente bajo ciertas condiciones. Y va a haber situaciones en que ni siquiera lo que acabamos de describir sea válido, porque simplemente las nociones de espacio-tiempo dejan de ser válidas como las nociones estándar de la hidrodinámica dejan de ser válidas en ciertos regímenes y en los que uno sabe que no puede aplicar cosas como la ecuación de Navier-Stokes. Ahora, este esquema que acabamos de describir ahí se puede estudiar rigurosamente. De hecho, estamos en el proceso de estudiarlo rigurosamente, pero es extremadamente complicado incluso para tratar con un solo colapso. Si yo pienso en una situación en que haya una multitud de colapsos o un continuo de colapsos o una pequeña pero permanente fuente de violación de la energía, de la conservación de la energía momentum, esta cosa es extremadamente compleja para usar. Debe haber algo, entonces nos pusimos a pensar, debe haber alguna manera efectiva, alguna versión efectiva que me permita describir, por lo menos en ciertas circunstancias, algo como una violación de la conservación de energía momentum, sin necesidad de recurrir a todo este formalismo tan complicado. Y afortunadamente nos encontramos con que lo hay. Hay una versión de la relatividad general que es mucho menos rígida que la relatividad general en ese sentido, y se llama la gravedad unimodular. La gravedad unimodular se parece mucho a la relatividad general. Fue una teoría propuesta. Disculpa, ¿Sí? Daniel, solo el aviso de los 10 minutos. Perdón la interrupción. 10 minutos.
Opa. Ok, bueno, entonces, la gravedad unimodular se puede describir por un principio de acción, es donde uno fija un cierto elemento de volumen, que juega un papel fundamental en la teoría. Es un elemento de volumen fijo, y luego le pide que el elemento de volumen coincida con el elemento de volumen que está dado por métrica, y eso se hace a través de un multiplicador de Lagrange. La teoría tiene casi todas las invariancias de la relatividad general, salvo que no es invariante ante todos los difeomorfismos. Es invariante solamente ante los difeomorfismos que preservan la forma de volumen física, es esta forma de volumen que no es dinámica, y que no está representada, bueno, como digo, que está puesta ahí en el espacio-tiempo. Es una restricción natural si hubiera algo como una granularidad del espacio-tiempo, porque si hay una granularidad fundamental, contar el número de elementos de granos podría ser una medida diferente en principio al elemento de volumen que uno asocia con la métrica. Si hay algo adicional a la estructura del espacio-tiempo, como una distribución sobre el espacio-tiempo de cosas como colapsos discretos. De hecho, hay teorías del colapso que tienen justamente este tipo de estructura presente. Entonces, bajo ese tipo de circunstancias es natural esperar una teoría de estas. Las ecuaciones que resultan son, como les digo, extremadamente similares a las de Einstein. La gran diferencia es la aparición de acá un cuarto en vez de un medio, y acá este último término. Y lo que tiene de muy interesante, y esto le parecía a Steven Weinberg extremadamente atractivo, es que en la teoría en la gravedad unimodular, la energía de vacío no gravita. ¿Okay? Si uno pone un término en el tensor de energía momentum proporcional a la métrica, como lo es la energía de vacío, entonces eso simplemente se cae de las ecuaciones y no aparece. Ahora, lo interesante es que en esta teoría se puede considerar violaciones a la conservación de energía momentum. De hecho, vamos a definir una cosa como corriente de violación del tensor de energía momentum, que en relatividad general necesita ser cero. En esta teoría no necesita ser cero, y cuando se satisfacen ciertas condiciones de integrabilidad, uno puede hacer una cierta serie de manipulaciones y ver que el resultado de la teoría se vuelve equivalente a escribir esta ecuación número 3, donde ustedes ven que tenemos el tensor de Einstein como siempre, el tensor de energía momentum como siempre en el lado derecho, y este otro término que viene multiplicado por la métrica, en otras palabras, toma la forma de una especie de constante cosmológica efectiva, que sería el valor inicial de la constante cosmológica en el comienzo del universo, más la integral de esta corriente de violación. Y esto abre una serie de posibilidades interesantes. Bueno, déjenme no contarles, hicimos unos primeros estudios considerando directamente una de las teorías de colapso espontáneo, y encontramos que el resultado daba del orden de magnitud, o el rango de los posibles valores de los parámetros permitidos por los experimentos incluían el orden de magnitud que sabemos que se tiene para esta cosa, pero en ese caso el signo resultaba incorrecto. Sin embargo, esto llamó la atención. Esta es una pequeña nota sobre esta propuesta que apareció en la revista Science. Bueno, pero más adelante decidimos juntar esta idea de usar gravedad unimodular con la idea de esta idea de la estructura granular asociada a la curvatura. Y entonces
hicimos las siguientes 3 observaciones. Si hay la no conservación, vamos a suponer que la no conservación está asociada a la interacción de las partículas que forman la materia con la estructura granular o esos defectos granulares. Según nuestra filosofía general, esto debe ocurrir o debe estar caracterizado por una especie de sistema de referencia preferencial dictado por la curvatura del espacio-tiempo y en particular la materia que es causante de la curvatura del espacio-tiempo en donde está ocurriendo este fenómeno. Y los objetos que van a estar sujetos a esta granularidad deben tener 2 cosas en particular. Una cosa que es una escala natural, una longitud natural que de alguna manera les permita ser sensibles a cuál es la escala a la que está ocurriendo esta curvatura. Y para eso les pedimos que tengan masa, porque entonces los que tienen masa tienen su longitud natural, que es la longitud de Compton, y deben ser sensibles a la direccionalidad de este efecto, y para eso deben tener algo como spin. Bueno, y entonces si uno hace eso, dice, bueno, entonces si estas partículas ya no van a conservar la energía, es porque ya no se mueven en geodésicas, vamos a modificar la ecuación geodésica, que es decir que el lado derecho de la ecuación 4 es 0, por algo que esté dictado por lo que acabamos de decir. La curvatura del espacio-tiempo debe estar ligado a la masa de la partícula, debe estar ligado al spin de la partícula, y es fundamental. Esto es muy importante para la autoconsistencia de esta ecuación. Se requiere que el lado derecho sea proporcional a un vector que es siempre perpendicular a U, y eso lo ocurre para el spin. La autoconsistencia de la teoría requiere que modifiquemos también, si hacemos esta modificación a la propagación a la 4 velocidad, hay que modificar la propagación del spin, hay que hacer la ecuación 5. Bueno, y lo interesante es que ahora le podemos aplicar esto a la cosmología. Entonces, simplemente consideramos una situación de una cosmología sencilla, plana, como sabemos que aparentemente es, y acá identificamos este vector particular que juega un papel importante al aparecer aquí en la ecuación 4, que es la 4 velocidad de la materia que es causante de la curvatura que está presente aquí. En este caso la materia, pues es la materia comóvil del universo. Asumimos que hay alguna simetría protectiva que enforza que la constante cosmológica al inicio del universo fuera 0, y ahora simplemente calculamos usando la cosmología estándar cuánto es el tamaño de esta violación al tensor de energía y momentum, usando lo que sabemos de la cosmología estándar. En el último paso nos hemos restringido al caso en que el efecto lo domina una única partícula, una única especie de partícula de spin 1 medio, previendo que la partícula más importante va a ser la más pesada, y esa es el quark top. Y entonces ahora estamos en condiciones de calcular la constante cosmológica efectiva. Déjenme, como si se nos está acabando el tiempo, bueno, simplemente calculamos esta integral. Hay que hacer la integración desde el momento en que se prende el efecto. Como dije, el efecto se prende o requiere que las partículas tengan masa. Las partículas, según lo que entendemos en el universo, adquieren masa en la transición electrodébil, cuando se rompe la simetría, el rompimiento espontáneo de la simetría es lo que le da masa a todas las partículas, y entonces desde ese momento, desde la transición electrodébil hasta hoy, es que debemos integrar esta cantidad. Cuando integramos y hacemos todas las cuentas usando cosas perfectamente estándar, llegamos a la ecuación 9, que nos da una expresión de cuál es el valor de la predicho, según esto, de la constante cosmológica. Y bueno, si nos olvidamos un poquito de los detalles, los factores de 5pi, bla, 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 podemos ver cuál es
cuál es el efecto. Tenemos la masa de la partícula más pesada, que es el quark top a la potencia cuarta, la temperatura de la transición electrodébil a la potencia tercera, dividido la masa de Planck a la potencia 5. Voy a ignorar todo lo demás. Y eso, déjenme hacer lo siguiente. La masa del top quark es como 120, algo así como 120 y algo GeV. La temperatura del electroweak no está totalmente claro, pero es alrededor de 100 GeV. Déjenme poner todo igual a 100 GeV, entonces simplemente voy a poner todo esto igual y lo voy a poner igual a 100 GeV. Entonces y voy a multiplicar y dividir por la masa de Planck al cuadrado. El cálculo usual de la constante cosmológica que se solía hacer daba constante cosmológica efectiva igual a la masa de Planck al cuadrado, o sea, sin este factor masa de top dividido masa de Planck a la potencia 7, y esa cantidad es la que estaba mal, es el famoso resultado que nos da una constante cosmológica que está mal por 120 órdenes de magnitud. Resulta que cuando lo multiplico por que este otro factor es justamente 10 a la menos 119, y entonces nos pone ya en el orden de magnitud correcta. De hecho, bueno, esto también llamó la atención esto es del American Physical Society, una nota sobre el asunto, y básicamente si uno toma que la transición electrodébil es, por decir un número, ocurre a 90 GeV, entonces el resultado que tenemos es que la constante que predecimos nosotros es 1.6 por este parámetro alfa, que debería ser de orden 1, por el valor observado. O sea, alfa tiene que ser 1 sobre 1.6 y si uno cambia la temperatura de la transición electrodébil, bueno, todos los valores de alfa que se necesitan son del orden 1, entonces esto se hace sin ningún tipo de fine tuning. Bueno, finalmente, entonces déjenme decir muy rápido, si uno trata de decir, bueno, ¿podría algo así como una constante cosmológica que va cambiando debido a la violación, a este tipo de violación, de la conservación de energía, ayudarnos con este famoso problema de la tensión H0, que hoy aflige al modelo lambda CDM? Como ustedes saben, la tensión H0 es simplemente el hecho de que si uno extrae el valor actual de la tasa de expansión del universo, fijándose en los datos de la radiación cósmica de fondo del CMB, o mirando las superdeterminaciones que se hacen en base a las supernovas, obtiene valores ligeramente diferentes. Es muy fácil ver que este efecto en realidad es completamente irrelevante e incapaz de hacer algo por el estilo, básicamente porque el efecto en general se vuelve importante únicamente cuando hay curvatura, y la curvatura en nuestro universo a partir del CMB es extremadamente pequeña para producir ningún efecto significativo. Todo eso es verdad, salvo lo siguiente. En el universo tardío hay un régimen en que se vuelve a ser importante regiones de alta curvatura, y es la formación de agujeros negros. Entonces, aquí hacemos una nueva especulación y decimos, ¿qué tal si los agujeros negros y la presencia de curvaturas altas, sobre todo tan altas como se quiera en el interior de los agujeros negros, son otra vez causa de un efecto de este estilo? En otras palabras, vamos a suponer ahora que para los agujeros negros hay algo similar a lo que antes supusimos para las partículas, por supuesto con valores no necesariamente los mismos, los mismos valores de los parámetros, porque un agujero negro es pues, un objeto muchísimo más complejo que una partícula fundamental. En particular, un agujero negro, si viene una partícula fundamental, no se le puede cambiar un spin. Una partícula de spin un medio tiene spin un medio y siempre lo tendrá,
un agujero negro puede cambiar su spin. Y entonces, en la ecuación de evolución de los agujeros negros podemos ver que se le podría añadir un término también, todo esto son una especie de fricción asociados con esta granularidad, y aquí la idea es que hay una fricción que tendería a hacer desaparecer la energía rotacional del agujero negro. Por supuesto, hay que mantener, o es natural pedir que esto sea consistente con la segunda ley de la termodinámica, y entonces que se haga sin disminuir el área del agujero negro. Y eso nos indica que los agujeros negros podrían, en el caso de agujeros negros maximales, ceder hasta 30% de su masa, que estaría asociado con esa energía rotacional. Si esos agujeros negros representaran una parte importante del contenido energético del universo temprano después del CMB, podrían hasta 30% de esta energía convertirse, ser sujeta al mismo tipo de difusión, producir otra vez una fuente de contribuciones adicionales a la constante cosmológica, y y en principio hacer que el universo se comportara un poquito diferente de lo que predice el modelo lambda CDM, generando una constante cosmológica que estaría cambiando levemente por esta difusión asociada con los agujeros negros. Por supuesto, sobre todo estas cosas hay cotas importantes. Sabemos que los agujeros negros no pueden representar, bueno, dependiendo de cuál sea la masa de estos agujeros negros, digamos, primordiales, que venían desde antes del CMB, no pueden representar fracciones demasiado grandes de la energía, de la masa, de la materia oscura, que sabemos que es importante en el universo, pero podría llegar a representar, bajo ciertas condiciones, una fracción no necesariamente despreciable. Aquí hicimos un modelo muy simplista, diciendo, bueno, es en un instante en que se forman los agujeros negros, se forman con alto momento angular y lo difunden, y en ese caso, ¿cuánto se necesitaría? ¿Cuánta energía, cuánta de la materia oscura, que estaría representado por la energía contenida en esos agujeros negros, se necesitaría para resolver el problema de la tensión H0? Y vemos que se requiere relativamente poquita, muy poquito de esa energía, dejando suficiente energía, materia oscura, para hacer lo que sabemos que tiene que hacer luego en la historia del universo, como las curvas de rotación en las galaxias, y convertirse en el centro de formación de galaxias, etcétera. O por supuesto, dependiendo obviamente de los parámetros. Aquí vemos cuál es la energía en materia oscura que quedaría presente a tiempos tardíos en el universo, si el efecto ocurriera a distintos valores de Z. Estos análisis preliminares, uno de ellos escrito en este artículo con Alejandro Pérez y Edward Wilson, y recientemente unos colegas allí en la Universidad Michoacana, Ulises Nucamendi y colega, no sé si este joven está ahí en la Universidad Michoacana o está en otro lugar. Bueno, en todo caso, ellos revisaron una serie más amplia de modelos, también un análisis relativamente preliminar, que todos estos análisis requieren bastante más trabajo para ver si la cosa es realmente viable, pero en principio está abierta la puerta a que algo de este estilo, asociado
con una difusión, esta vez asociada con los agujeros negros, pudiera resolver el problema. Como ven, son todas cosas muy, muy excitantes. Estamos sumamente contentos con el resultado, nuestro resultado sobre la constante cosmológica, y con cierto optimismo acerca de la posibilidad de que algo así pudiera ayudarnos con el problema de la tensión H0. Pero como les dije, mucho más queda por hacerse. Bueno, y entonces acá termino de contarles lo que les quería contar. Muchas gracias. Genial, muchas gracias por esta plática tan interesante. Bueno, y a continuación tenemos un espacio para preguntas por parte de la audiencia. Entonces, pueden usar, si quieren, la función de levantar la mano aquí en Meet. Y bueno, y como de momento no hay ninguna mano levantada, también si quieren solo abrir su micrófono y comenzar a preguntar. Sí, si quieres, bueno, no sé quién me levantó primero, pero si quieres, Olivier, por favor, comenzar con una pregunta. Muchas gracias, Daniel. Varias cosas muy interesantes. Una curiosidad, en esa teoría unimodular, entonces, tienes esa forma de volumen rígida ahí en el espacio-tiempo, que de alguna forma es dual al final a una función, ¿no? Si tomas la métrica, lo puedes, o sea, eso te da después una función. ¿Qué describe esa forma de volumen, entonces, al final, esa función que tienes ahí? Bueno, a ver, otra vez, nosotros nos vamos hacia gravedad unimodular justamente por esta otra propiedad que tiene, de dejarnos, de permitirnos introducir violaciones a la conservación de la energía, que como vimos, parece ser inescapables. Ahora, ¿qué representa? Pues ahí ya me estás pidiendo que me case un poco con una teoría, con una teoría particular. Estoy intentando no hacerlo, no casarme necesariamente con una teoría particular, pero di dos condiciones bajo las cuales es natural pensar que hay un elemento de volumen. Por ejemplo, si hubiera algún tipo de granularidad en el espacio-tiempo, uno podría con granularidad espaciotemporal, ¿ok? Que hubieran algo así como los granos de causal sets, ¿no? ¿Cuántos granos hay por unidad en una región? Nos podría dar una noción de elemento de volumen, ¿ok? Que no necesariamente, o de manera no necesariamente a priori, tendría por qué coincidir con la de la métrica. ¿Ok? Entonces, por supuesto, la teoría me dice, voy a forzarte a que tu forma de volumen coincida con la de la métrica, pero no es a priori idéntica con la de la métrica. Otra posibilidad es, si ahora te imaginas que tienes una teoría cuántica en donde hay colapsos espontáneos con una cierta tasa, de alguna manera determinados por la distribución de los campos cuánticos y los estados cuánticos en el espacio-tiempo. Entonces, en esa teoría, la dinámica de los campos tendrían estos eventos que corresponderían, digamos, al colapso del estado cuántico, y me los imagino distribuidos en el espacio-tiempo, y serían los eventos en donde se estarían produciendo, digamos, esas violaciones a la conservación del tensor de energía momentum. Y otra vez, ¿cuántos de esos elementos están distribuidos en una región del espacio-tiempo? Sería otra medición otra manera de asignarle, digamos, un número a una región del espacio-tiempo, que podrías pensarlo como una medida del 4 volumen de ese espacio-tiempo, que otra vez, no necesariamente a priori, no necesariamente debía
tendría que ser la misma que nos da la métrica. Gracias. Sí, creo que tengo una idea por lo menos. Gracias. Sí. Son ideas vagas. A ver, sí. Son ideas vagas y son necesariamente, o sea, reconozco claramente que son ideas vagas. Traté de motivarlas, pero son ideas vagas y tienen que ser vagas por la misma naturaleza de nuestro enfoque, porque nuestro enfoque no dice, mira, esta es la teoría fundamental de la gravedad cuántica, como lo hacen algunos otros enfoques que te dicen, bueno, esta es la teoría, lo que existen son redes de spin o bla, 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 con esta hamiltoniano, etcétera, etcétera. No, nosotros somos agnósticos acerca de cuál es la gravedad cuántica y lo que estamos tratando de decir es, bueno, dado que tenemos que este choque entre, por un lado, que la teoría cuántica me dice vas a tener que lidiar con la no conservación de la energía, y por otro lado tengo la relatividad general que me dice se conserva la energía, algo tengo que hacer si quiero jugar con los dos. Y entonces busco algo, pero motivado más por ese tipo de argumentos de necesidad más que por una idea clara y una deducción que requeriría una teoría fundamental. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Juan, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Una Hola. Pregunta quizás ingenua. Cuando Einstein propuso la relatividad general, rápidamente después escribió un librito como de divulgación que se llama El significado de la relatividad, Ajá. que era como un poquito de divulgación, ¿no? Como tratar de explicar al público general la idea. Sí. Y en la primera página, Einstein se declara materialista, ¿no? Él dice, yo me imagino el mundo hecho por partículas y el espacio-tiempo es lo que existe entre esas partículas, ¿no? Entonces él fundamenta, ¿no? Que lo real son las partículas y el espacio-tiempo es el escenario. O al menos así lo establece. Y entonces cuando en este enfoque que ustedes están desarrollando, en el cual el espacio-tiempo es granular, la pregunta es, ¿este enfoque granular es darle una naturaleza de partícula al espacio-tiempo? Sí, a ver, lo que tú estás, la pregunta, déjame refrasear tu pregunta, sí, perdón, pero déjame refrasear tu pregunta. La pregunta que tú estás haciendo se conoce como la pregunta acerca del sustancialismo del espacio-tiempo. O sea, ¿es el espacio-tiempo algo que existe per se o es únicamente una manifestación de relaciones entre objetos, entiendo que es lo que es aparentemente decía Einstein. No dudo que Einstein estuviera motivado por esas ideas. Al fin de cuentas, Mach era un extremadamente, digamos, relacionalista en cuanto al espacio-tiempo. Y en ese sentido creo que Mach hubiera objetado alguna postura sustancialista, pero la teoría que resulta de todas las consideraciones que llevaron a Einstein a escribir el asunto, independientemente de su posición filosófica inicial, es una teoría en que es muy difícil ser totalmente relacionalista, por ejemplo, una de las predicciones claves de la teoría de la relatividad general es la existencia de ondas gravitacionales. Y las ondas gravitacionales están allí en lugares donde no hay ningún tipo de materia. Me parece un poco difícil adherirse a un punto de vista totalmente relacionalista en vista de las ondas gravitacionales. Nuestro punto de vista, y creo que es el punto de vista también de toda la gente que hace, o de casi toda la gente que trata
tomar incluso el punto de vista, el enfoque opuesto de arriba hacia abajo, es darle al espacio-tiempo una existencia propia. O sea, el espacio-tiempo existe independientemente de la materia que lo ocupe. Por otro lado, nuestro punto de vista sobre la materia y la materia que ocupa el espacio-tiempo también ha sufrido cambios radicales que hacen que, desde mi punto de vista, sea más difícil especificar con claridad qué posición está tomando uno. Y me refiero a lo siguiente. Como se pensaba acerca de la materia en la época en que Einstein propuso la relatividad especial y la relatividad general, era justamente como tú dices, esas partículas, objetos puntuales o casi puntuales, con propiedades como sus masas, sus espines, etcétera. Pero hoy en día, los desarrollos de nuestra teoría nos han llevado a ver a las partículas como manifestaciones particulares de cosas más fundamentales como los campos cuánticos. Desde el punto de vista de la física actual, lo fundamental son los campos cuánticos que permean todo el espacio. El campo puede tener un valor trivial o estar en un estado donde uno, por ejemplo, diría no hay partículas, pero el campo sigue estando allí. Entonces, no hay lugares, no hay partes del espacio-tiempo libres de materia, sino que están todos llenos de materia, la materia representada por los campos cuánticos, simplemente que están en unos estados particulares, toman unas entre comillas, valores particulares que nos llevan a pensar que nos permiten llamarlos vacíos. Pero sabemos que la noción de partícula en realidad no es una noción fundamental. Entonces, tratar de decir, bueno, lo fundamental son las partículas y el espacio-tiempo son relaciones entre partículas, me parece que hoy en día sería muy difícil. Tendría que ir por el lado de reconocer que la materia a nivel fundamental está descrita por campos cuánticos. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muy bien. Adelante, José, Félix. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas, perdón. 3, wow. Sí, perdón. No, por mí no hay problema. La primera es, al inicio mencionó que hay como indicios, o si entendí bien, que el universo puede ser granular. Y mi pregunta es, ¿qué indicios son estos? Bueno, a ver, realmente hay un solo indicio. El único indicio es uno de lo que se llaman las pocas pistas que tenemos acerca de la relación entre la gravitación y la cuántica, y está dado por las leyes de la termodinámica de los agujeros negros. Esas leyes de la termodinámica nos llevan a pensar que los agujeros negros tienen una entropía, que es básicamente el área del agujero negro medida en unidades de Planck, en unidades de áreas de Planck, por un factor de 1/4, ¿verdad? Esa es la fórmula estándar de la entropía del agujero negro. Pero lo importante del asunto es que es finito. Esa entropía es finita. Y por otro lado, y si pensamos que de alguna manera está asociada que esa entropía de alguna manera está asociada con propiedades del espacio-tiempo, y que para un agujero negro de un cierto área esa entropía es finita, pareciera que debemos de alguna manera imaginarnos que los grados de libertad que de alguna manera cuenta esa entropía, y por supuesto que hay debate acerca de qué grados de libertad cuenta los grados de libertad de la superficie, cuenta los grados de del entanglement, del enredamiento entre afuera y adentro. Bueno,
el asunto está todavía ciertamente no está zanjado y no es claro, pero independientemente de cualquiera de estas cosas, parece ser que se trata de un número finito, porque si fuera un número infinito de grados de libertad, lo que esperarías es que la entropía fuera infinita. Entonces es la finitud del valor de la entropía de los agujeros negros, para la cual, pues, las reglas de la termodinámica de los agujeros negros le parecen dar mucha credibilidad, lo que sugiere de que realmente estamos hablando, en el caso de un agujero negro de determinado tamaño, con un número finito de grados de libertad. Y eso es, diría yo, un indicativo de que no es un continuo, que tendría un infinito número de grados de libertad, sino que de alguna manera se manifiesta de alguna manera discreta. Ok. O sea, no reparte, digamos, toda su energía en infinitos grados de libertad como si fuera un campo. ¿O no? Pareciera que no lo reparte de esa manera, porque si no esperarías una entropía infinita, ¿no? Ok. Ok. La segunda y la tercera. Pero estoy de acuerdo que no es una prueba ni mucho menos, es algo sugestivo, digamos. Sí, gracias. Mi segunda y mi tercera solo no le entendí muy bien por qué no se satisface conservación de energía. 2 y 3, ¿por qué necesita cambiar la ecuación geodésica? Disculpe también. No, bueno, a ver. Número 1, ¿por qué no se conserva la energía durante el colapso durante un colapso de la función de onda? Bueno, imagínate que tienes un tensor de energía momentum que describe una bola de 1 kilogramo que está en una superposición de estar aquí y en Alfa Centauro. ¿Okay? Y ahora, porque tú mediste o por alguna razón, la bola se colapsó a estar simplemente aquí y ya no hay nada en Alfa Centauro. Ok, ¿qué pasó con el valor de expectación del tensor de energía momentum que inicialmente tenía soporte aquí y en Alfa Centauro? Bueno, la parte de Alfa Centauro desapareció. Y no es simplemente que se movió, porque el tensor de energía momentum puede cambiar, pero generalmente cambia de una manera en que el total de energía contenida en una región, digamos, si me imagino que la región es estática y puedo meter un campo de Killing o un campo de Killing aproximado y definir una energía asociada con este contenido material, el cambio de la energía está dado por el flujo de la energía a través de las paredes que rodean la región. Entonces si se ha de conservar el tensor de energía momentum, si se satisface una ecuación de ese estilo, entonces cuando hay un cambio cuando energía en una región desaparece es porque salió a través de las paredes. Y obviamente en el ejemplo que te estoy mostrando en que se colapsó la función de onda que tenía soporte acá y en Alfa Centauro, eso no pasó. Ok. Bueno, entonces ahora el siguiente punto es decir, bueno, ahora me voy a imaginar que estas teorías de colapso espontáneo, en que se están dando colapsos constantemente, los campos cuánticos se están colapsando en todos lados. ¿Ok? Entonces hay pequeñas violaciones a la conservación de energía. Y esas pequeñas violaciones están asociadas con pequeños defectos en el espacio-tiempo. ¿Ok? Bueno, y ahora digo, ¿cómo podría una partícula que estuviera en una excitación del campo sentir esos efectos? Y entonces ahora me voy al dibujito que tenía yo por acá, que trató de ser inspiracional, no sé qué tanto lo logró. Me voy a esta cosa, ¿no? Entonces tengo esta región del espacio-tiempo donde está lleno de defectos. Y ahora imagínate una onda propagándose por allá. Una onda que en la parte plana se propaga tranquilamente y se propaga como una onda, como tú sabes que se propaga una onda. Mientras que
ahora tratas de hacer una onda de una longitud de onda un poquito más grande que estos triangulitos, propagándose en esta región. Obviamente esta onda se va a sufrir alguna disrupción. Es más, uno puede imaginarse que si miro, digamos, un paquete de onda, el centro del paquete de onda, en vez de seguir una línea recta como lo hubiera seguido en la región plana, aquí se curve y termine doblando para uno de los lados, ¿ok? Y entonces quiere decir que la cosa esta pues no siguió lo que hubiera sido la geodésica, la partícula esta no siguió lo que hubiera sido la geodésica. Ok, le entendí en qué sentido. Ok, muchas gracias. De nada. De acuerdo. Gracias, Félix. Bueno, no veo otra mano levantada. ¿Alguien tiene algún otro duda o comentario? Bueno, entonces... sí, adelante. Perdón, algo rápido relacionado con bueno, lo último que explicaste. Esa ecuación para la partícula con spin está relacionada con la ecuación de Papapetrou, esas ecuaciones de Papapetrou. Bueno, son esas ecuaciones de movimiento efectivas para... Sí, esa es una cosa que no alcancé a mencionar, pero sí me hubiera gustado mencionar. A ver, déjame ver, porque de hecho ahí está. Esta ecuación, la ecuación que mostré, no es igual, pero se parece o tiene mucho en común con esta ecuación que tú mencionas, que se llama la ecuación de Mathison-Papapetrou-Dickson, que habla de cómo se comporta un objeto extendido en la relatividad general. En la relatividad general, las partículas libres se mueven a lo largo de geodésicas, pero los objetos extendidos, si les defines algo como su centro de masa, satisfacen una ecuación que no es la ecuación geodésica. ¿Ok? Parece bastante poco intuitivo, pero en realidad es muy fácil de darse cuenta de que un objeto extendido, o sea, un objeto compuesto de varios pedazos, de varias partículas puntuales, por ejemplo, sería el caso más sencillo de un objeto extendido, una cosa, pensar en 3 partículas puntuales y su centro de masa o algo por el estilo, no satisfacen la ecuación geodésica. En el límite en que considero el objeto extremadamente localizado, aunque su tamaño es extremadamente pequeño, la ecuación que siguen es a primer orden la ecuación 15, esta es derivada por estos señores, en donde vemos que en vez de seguir algo como una ecuación geodésica, porque P mu es el momentum de la partícula, siguen algo que está determinado por la curvatura y por el spin de este objeto macroscópico. Entonces, en cierta manera, se parece bastante. También hay una analogía con un estudio llevado a cabo por este señor, perdón, no sé cómo se pronuncia, Auders. Bueno, J.A. En que considera un análisis tipo WKB de la trayectoria de una partícula de Dirac, o de una función de onda de Dirac, en un espacio-tiempo con torsión. Y hace lo estándar que uno hace cuando hace la aproximación WKB, y llega a que la corrección a más bajo orden para la evolución de la partícula está dada por la ecuación 16. Otra vez una ecuación que se parece a la geodésica, que en el caso de que no hay curvatura es la geodésica, pero acá aparece otra vez la curvatura multiplicada por el spin. Pero esta es una curvatura de una conexión que involucra torsión en este caso. Entonces, bueno, el punto es que estas ecuaciones que escribimos nosotros, pues no son tan exóticas como parecen, en el sentido de que
tienen mucha similitud con esas ecuaciones, digamos, que se deducen de cosas mucho más, pues, establecidas, digamos. Sí. Sí, es esto a lo que te referías, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. 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 Gracias. De nada. De acuerdo. Bueno, entonces, a menos que alguien tenga alguna otra duda o comentario, no me queda más que agradecer nuevamente a nuestro ponente y a todos ustedes por habernos acompañado. Y bueno, con esto damos cerrada el coloquio del día de hoy. Muchas gracias, Daniel. Bueno, no, muchas gracias, un placer. Estén muy Muchas bien. gracias. Gracias por las preguntas. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estén bien.